Familia, ¿qué tal estamos? Aquí dando un paseíto por la playa de las Canteras, aquí en la isla. Y acaba de surgir el hecho de permitir este vídeo porque estaba la comunidad compartiendo, la comunidad de la familia de WhatsApp. Que si no estás ahí, pues te sugiero que estamos creando un contexto poderoso, una familia. Y ahí es donde puedes compartir, abrirte, conocer a otros hermanitos en este camino. Entonces estábamos compartiendo porque había hecho una encuesta de cuál es el nivel de conciencia predominante que estás viviendo ahora mismo. Porque recordamos que lo importante, ¿no?, es ver la raíz de la percepción de lo que estás experimentando. No es lo mismo percibir la vida desde la culpa que desde el miedo, que desde la vergüenza, que desde el amor, que desde la paz. Hay que identificar el nivel de conciencia donde podemos aplicar en el mundo para poder observar dónde están apareciendo esas resistencias, esos sentimientos que hay detrás de los conflictos que percibimos. Y en este caso, lo que más salía era la culpa y el miedo. Las personas parece que ahora mismo están experimentando más miedo y culpa en sus vidas. Y compartiendo unos hermanitos, pues hablaban que comúnmente era la escasez que se refleja en lo económico, una sensación de que no somos merecedores de ese dinero, no somos merecedores más allá del dinero, de la abundancia, de confiar que hay algo que nos sostiene, sino que tenemos que esforzarnos, sacrificarnos y como no lo estamos haciendo, pues merecemos un castigo. O a lo mejor hay alguien que nos está dando ese sostén y no lo estamos agradeciendo porque nos sentimos culpables de quitarles, de limitarles o de que piensen mal de nosotros. Y ahí seguimos como adictos a ese bucle de pensamientos y donde ves que realmente pues sigues diciendo que no estás haciendo o que deberías buscar otra solución, pero luego no la haces y más te culpa. Un bucle, vamos, infinito. Y como lo he experimentado, pues claramente, al estar aquí identificado con el ego, ¿no?, como todo ser humano, hasta que se ilumina, pues experimentamos ese tipo de culpa porque es la fuente del miedo principalmente. Yo siempre digo que cuando un niño, ¿no?, hace algo, cuando tú eras niño y hacías algo que creías que era malo, lo principalmente que te venía era ese miedo a ser castigado. Entonces, cuando hay miedo es porque de alguna manera creemos que hemos hecho las cosas mal y ahora vamos a recibir ese castigo principalmente de la vida, donde proyectamos a la vida como Dios. Aunque creas o no creas en Dios, está en la psique. Y esto se refleja pues ya desde la primera parte de la vida, en la infancia, con nuestros padres. Luego también esas autoridades, ¿no?, que puede ser los profesores en el colegio, puede ser en el gobierno, yo qué sé. Hay muchas maneras donde se proyecta esa autoridad que te va a castigar, pero en última instancia hay que recordar que es Dios. Y es muy importante ver la raíz de este conflicto, ¿no?, de este posicionamiento de cómo creemos que es la realidad. Y ver que lo principal para poder desactivar la culpa que se relaciona con la escasez es ver cómo hay una adicción a ese castigo, a la negatividad. Y esa adicción se puede soltar. Lo que pasa es que tenemos que reconocerla y ahora compartiré la manera para luego poder entregarla y compartiré también la manera. Pero no la estamos reconociendo, sino que creemos que somos víctimas de ese castigo, es decir, que ese castigo es real y que lo merecemos, sin darnos cuenta de que no es real, sino que nos lo estamos imponiendo nosotros en cada momento, a través de cómo creemos que es la vida. Y ese castigo, el jugo emocional, es decir, la satisfacción interna, el beneficio, porque si lo estás eligiendo, es porque hay un beneficio, si no, no lo eliges. Y el beneficio principalmente es el hecho de que para que no te castiguen, castígate tú. O sea, para que yo pueda ser redimido de este pecado que he hecho y no pueda sufrir los agravios de ese pecado, me voy a castigar yo. Voy a decir todo lo mal que he hecho. Voy a intentar pues bloquear el placer y así no sufriré. Cuando es todo lo contrario. O sea, estás sufriendo por creer esto. O sea, tú imagínate que, claro, que tu padre es 100% amoroso, sabe que has hecho una trastada y se ríe y dice, mira a mi hijo inocente que se cree que ha hecho algo mal, y tú ahí pues castigándote contra la pared para que él no te castigue. Pues así es como actuamos muchas veces, ¿no? Con esto de la escasez es como, no me lo merezco, no he sido una persona que soy buena de corazón y que merece este amor, sino que como percibo que los demás de alguna manera están en negatividad es por culpa mía. Si los demás pues en algún momento me abandonaron es por culpa mía, porque no soy suficiente. Si no estoy recibiendo dinero es porque no estoy aportando, no tengo nada para aportar, soy insuficiente. Por lo cual pues me merezco ser castigado. Así que cuando se presenta que la vida te da, porque siempre te da, la vida es amor y te sostiene, tú rápidamente te encoges, huyes y rechazas. Ahí donde te descubres las resistencias al amor. Las resistencias al amor que siempre leo, desde este personaje que nos identificamos, siempre se va a resistir al amor.
Y lo podrás ver en cómo, pues, cuando alguien te sostiene y te da, tú rápidamente sientes una vergüenza, sientes ya esa culpa, ¿no? Y rápidamente dices, no, 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 esto no puede ser así. O sigues diciendo que sí, pero te sigues sintiendo como, ¡fua!, como un peso, una carga. Por eso mismo, porque no estás agradeciendo el milagro. Y lo que está justamente bloqueando la abundancia es agradecer ese milagro de cómo la vida te sostiene. Porque cuando empiezas a agradecer, empiezas a descubrir ese estado de conciencia más allá de la culpa, donde te das cuenta de que no es ganar o perder, donde el que te da también está ganando y está reafirmando su abundancia, entonces no puede perder, no estás quitándole ni haciendo daño a nadie. Así que tenemos que aprender a ser merecedores. ¿Para qué? Para que luego podamos actuar en el mundo desde ese disfrute, desde ese agradecimiento de reconocer la vida. No desde que tengo que actuar, porque si no, pues seré castigado. Y como no estoy actuando, pues no puedo ganar. No. Esa es la idea, que podamos compartir en el mundo, podemos actuar, emprender, trabajar desde la elección interna poderosa como una intención elevada de aportar, de disfrutar, de hacernos responsables, pero no como alguien que nos está obligando, ¿sabes? Porque ahí es donde aparecen los resentimientos, que son como una fuerza, que como siempre digo, genera la contrafuerza. Entonces sentimos esa fuerza de tener que actuar desde esa necesidad o desde esa evitación del castigo, y luego vemos la contrafuerza, ¿no? Donde cada vez el trabajo se pone peor, hay más cansancio, hay más negatividad, entras en un estado de apatía. Por eso es importante, primero, en el estado en el que estás, empiezas a agradecer y a sentirte merecedor. Y para ello tienes que darte cuenta que puedes renunciar a esa satisfacción de seguir castigándote. De repente a lo mejor sientes que deberías haber hecho ciertas tareas. Pues en vez de estar en el contenido mental de debería haber hecho esto o no debería estar aquí, respiro y agradezco que estoy aquí ahora mismo. Agradezco y pongo una intención. Una intención desde la responsabilidad, desde la libre elección, no desde un peso que hay detrás que me obliga. Que luego al día siguiente tampoco se lleva a cabo esa intención. Respiro, agradezco, vuelvo a reconocer con humildad cómo hay esa negatividad y aplico el dejar ir, que es observar cómo se despierta esa resistencia, cómo hay esa presión, que tenemos que ir más allá de etiquetarla como presión y permitir la sensación, agradeciendo, para que descubramos que nuestra valía no depende de ese esfuerzo, la creencia de que nuestro valor, la abundancia, el merecimiento, depende del esfuerzo y el sacrificio, que está, vamos, arraigada en la psique completamente, ¿no? En la humanidad. Y por eso, como decía, no sé si era la alegoría de Adán y Eva, que Dios le decía de la culpa, calibra la culpa, la alegoría de Adán y Eva. Le decía Dios a Adán, de ahora tendrás que trabajar y sufrir, ¿no?, para ganarte el pan. No sé si era así. Bueno, ya me corregirán porque tampoco me sé todo lo que es la Biblia. Pero me resuena en cómo a través de esa culpa pues creemos que tenemos que ganar el pan con el sudor de la frente desde el sufrimiento. Y por eso terminamos con ese resentimiento donde la sociedad se está polarizando pues a una sociedad parece más hedonista o más apática, donde incluso a los chicos pues les cuesta más independizarse. Y esto lo comparto en mi experiencia. Cómo me he creído esta idea siempre en mi experiencia, y por eso he notado como una sensación entre apatía, cero de energía, miedo totalmente a salir hacia adelante y querer sentirme protegido, ¿no?, por mi casa, por mi entorno cercano, en la zona de confort, porque sentía esos ataques de ser castigado a través de esa identidad, ¿no?, de que se creía que era siempre culpable de los enfados de todo el mundo. Y ahí es donde notaba que cada vez que hacía algo no encontraba el reconocimiento, porque al uno sentirse insuficiente, lo que lo hace es para buscar la validación, no por ese disfrute o por esa plenitud que siente. Y como no la ves, sino lo que ves es un castigo, empiezas a enfadarte, a llenarte de resentimiento, de odio, y empiezas pues cada vez a evadirte, incluso llegar pues a las adicciones, a la droga, y así es como muchas personas terminan pues siendo vagabundos en la drogadicción, porque siguen acumulando esta negatividad que cada vez sale más por oleadas y te lleva pues a la negatividad, a los campos de conciencia por debajo de 200. Por ello tenemos que estar muy atentos a cuando aparezca el conflicto, ¿no?, en nuestro día a día, que puede ser como
no he hecho esa tarea, no he hecho algo de mi emprendimiento, que me aparece muchas veces, o en el trabajo, o en casa, ¿no? Y vayas a proyectar ya el castigo de esa autoridad, o si no autoridad persona, no pasa nada, como, vas, ya me va a juzgar o ya me va a decir esto porque no lo hice. Y te aparece como, o el miedo al castigo, o te aparece el resentimiento, la rabia, y no, no, espérate, porque me voy a defender o le voy a decir yo lo que esa persona no hizo otro día. Ahí observar la sensación, ahí observar cómo aparece ya la oportunidad de seguir alimentándote ese jugo emocional de castigo o devolver el castigo, o aprender a perdonarte, respirar, permitir que esa resistencia que estás observando la puedas soltar, puedas no seguir resistiéndote, sino agradecer un momento la sensación, y ahí es cuando se apertura otra forma de ver, cuando te viene una alternativa, como por ejemplo darte cuenta de que no te está nadie exigiendo nada, no están enfadándose contigo, pero esto solo lo vas a ver cuando dejas de resistirte a la sensación, al sentimiento, si no vas a seguir percibiendo esa herida, esa ilusión de ataque. Cuando tú solo permites, te das cuenta literalmente de que nadie te estaba atacando si no eras tú a través de los demás. Y ahí es cuando puedes, cuando has renunciado a esa idea de ataque, a través de permitir, cuando puedes responsabilizarte desde el amor, desde, ok, gracias por recordarme, voy ahora a ello. Y entiendes incluso con compasión cómo la otra persona nunca se había enfadado contigo, porque desde la culpa vemos que está todo el mundo enfadado con nosotros, ¿no? Principalmente Dios, porque hemos hecho las cosas mal. Cuando te perdonas, cuando ya no tienes que seguir reafirmando que eres insuficiente, es cuando ya te das cuenta de que no era que están enfadados contigo, sino que tenían miedo, de que había mucho miedo. Y realmente era igual que tú, o sea, lo mismo que tú. Se han polarizado, pero es lo mismo. Es decir, a través de sentirse con tanta culpa, empiezan a actuar. ¿Y te ha pasado a ti? Empiezas a actuar y empiezas a actuar desde ese enfado. De como me han castigado tantas veces que me tengo que hacer responsable ya por mí mismo, pero me siento enfadado con todo el mundo. Y ahora yo, este odio que he recibido de otros castigos, pues ahora yo lo voy a transmitir. Para que te des cuenta de que eres tú mismo, aprender a perdonarte a través del otro. Y así, familia, es como cada vez empiezas a actuar más desde el servicio. Entonces, si combinamos estos dos puntos, donde agradecemos la situación actual, agradecemos los pequeños placeres, incluso aprendemos a soltar por un día el hecho de creer que tenemos que esforzarnos y darnos un merecimiento con gratitud, eso se va a extender. Y a medida que cada vez que proyectamos que como nos estamos dando ese agradecimiento, ese merecimiento, hay alguien que nos va a castigar, pues en vez de reaccionar ante esa idea, lo que hacemos es perdonarnos, lo que hacemos es soltar las resistencias a esa sensación de culpa, y solo nos hacemos responsables con una intención amorosa, no desde que alguien nos va a castigar, empieza a disolverse todo el nivel de conciencia, todo lo que es el campo atractor de esa energía que lleva a la falta de merecimiento, que llega a la dualidad de escasez o abundancia, ¿no? Cuando solo existe abundancia, lo demás es limitación de la abundancia. No existe algo como la escasez, la experimentamos a través de la negación de esa abundancia. Por ello es importante, familia, mantener una intención firme en esto, en reconocer cómo aparece siempre esa oportunidad de castigarnos y estar dispuesto a soltarla, confiando que Dios en ningún momento es lo que quiere para nosotros, porque Dios es la abundancia, es la totalidad del amor. No puede haber otra cosa que sea eso. Lo demás son proyecciones del ego en Dios. Y tenemos que abrirnos a esto, a esta respuesta, pedir ayuda al Espíritu, porque rápidamente nos revela este aprendizaje en la experiencia. Y espero, familia, que que te haya servido para que conectes con esa sensación de soltar por un momento todo el peso, que no te estabas dando cuenta de que estabas cayendo, ¿no? A seguir cargando, para que sueltes la mochila y digas, "Uf, puedo disfrutar y en cada momento estoy sostenido. Estoy sostenido porque el miedo era una ilusión de futuro. Siempre te das cuenta de que todos los problemas que estás viviendo, rápidamente siempre hay una solución, y nunca realmente es ese problema que creías que iba a pasar, termina sucediendo. Siempre pasa algo que te sostiene. Luego la mente, a través de la causalidad, dice, no, pasó por esto. No, esta vez me salvé por esto. No, familia, siempre es el ser, así que espero que podamos descubrirlo en la plena experiencia. Y qué regalo, cómo está cada vez orquestando todo para estos mensajes de liberación. Así que espero que te haya servido y puedas soltar pues la culpa, puedas soltar la idea de escasez y empieces a recibir el regalo de la abundancia.